Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarlos el día de hoy. Qué bueno que nos acompañan a la transmisión en línea de Betel Norte. Estamos en el cierre de nuestra serie Qué bueno que lo hice. Consejos atemporales para tiempos complicados, para tiempos difíciles. Y la verdad, yo creo que esta serie tiene la bondad de poder adquirir algunos consejos que nos ayuden a tomar buenas decisiones sabias, ¿sí? Y la verdad es que estos consejos son atemporales porque no tienen fecha de caducidad, ¿sí? Son para siempre y bueno, para tiempos complicados, como lo dije hace algún momento. Sí, son como anclas para que tú y yo estemos firmes en las decisiones que tomamos todos los días o son como una brújula que le dan también dirección cuando no sabemos qué hacer o hacia dónde dirigirnos en nuestra vida, en cierta área o en cierto asunto, ¿sí? Así que qué bueno que sea así y que un día, al mirar el tiempo, tú puedas decir, bueno, gracias al consejo de, y luego puedes ponerle ahí el nombre de, sí, fulanito de tal, fulanita de tal, me conecté con Dios, eso fue increíble. Yo puedo recordar y yo digo, gracias al consejo de tal persona, pude conectarme con Dios y con una iglesia local que me han ayudado en mi crecimiento personal, espiritual, emocional, ¿sí? Entonces encontré propósito y seguramente tú puedes decir lo mismo el día de hoy y puedes decir, qué bueno que lo hice, ¿sí? Y esto es extraordinario. Tú tendrás una historia similar también y podrás haber dicho en algún momento lo mismo. Así que hemos compartido durante esta serie 3 consejos sobre tomar decisiones sabias. El primero de ellos fue tomar decisiones sabias. Es un buen consejo, sí, toma decisiones sabias. El segundo consejo fue escuchar. Y por eso tenemos 2 oídos y una boca, porque es mejor escuchar más que hablar, ¿sí? Y el de la semana pasada fue vivir generosamente. Una gran diferencia entre ser generoso y vivir generosamente. Y entonces, si por alguna razón tú te perdiste cualquiera de nuestros mensajes, te recomiendo ampliamente que tú puedas meterte a nuestro canal de YouTube y poderlo checar ahí en esa parte. Nos va a ayudar. Si lo aplicamos, vamos a ir de una manera totalmente diferente, ¿sí? Y entonces, el día de hoy vamos a ver otro consejo. Este consejo yo creo, estoy seguro es más, que puede ayudarte a vivir con libertad. Y yo sé que tú quieres vivir en libertad y queremos vivir ligeros, caminar ligeros en nuestra vida. Y si no lo aplicamos también, pues tiene el potencial de vivir encadenados, atados, ¿sí? Esclavizados. Quizá ya puedes estar imaginando cuál consejo es el día de hoy. Y este consejo tiene que ver con perdonar. Ahí repítelo conmigo o anótalo en algún papel, perdonar, ¿sí? No sé la verdad cuál es tu relación con esta palabra. Cuando tú escuchas la palabra personal, quizá te genera algo de incomodidad porque estás atorado con algo, tensión, cuando escuchas el tema. Pues quizá te sientes cómodo hablando del tema porque a ti se te hace muy fácil perdonar, no estás enganchándote con cada persona, con cada herida que te hacen, ¿sí? De tal manera que entonces esas es las 2 maneras que podemos ver, ¿sí? De alguna manera, yo creo que independientemente de si te es fácil perdonar o no te es fácil perdonar, hay algo que es común para todos nosotros el día de hoy. Y lo que es común es que tú y yo tenemos la libertad de escoger entre perdonar y no perdonar. Y ambas decisiones, perdonar y no perdonar, pues tienen grandes consecuencias, ¿sí? Si tú de alguna manera lo aplicas y perdonas, un día tú vas a decir, qué bueno que lo hice, qué bueno que escuché el consejo de tal persona y qué bueno que pude perdonar. Ahora puedo vivir totalmente en libertad. Ahora, todos de alguna manera hemos
hemos ofendido a personas o hemos sido ofendidos por personas. Quizá tu papá es una persona o tu mamá que te estuvo hablando mal, nunca habló palabras de afirmación, siempre todas las palabras eran negativas para ti y eso te hirió de una manera profunda, ¿sí? O un compañero de trabajo o de la escuela de alguna manera saboteó tu proyecto, ¿sí? Te lo copió y dijo que era de él o de ella, ¿no? O un amigo, una amiga que era tu amigote del alma, tu amigota del alma y te apuñaló por la espalda, ¿sí? Esas traiciones que dices, no puede ser, no lo esperaba de mi amigo. Prestaste dinero a una persona y nunca te pagaron, nunca te regresaron ese dinero y eso te hirió, la verdad. Tu pareja te engañó, te fue infiel y entonces dices, no puede ser, ¿por qué si yo siempre mantuve la fidelidad, lealtad? O quizá tu pareja no responde a la manutención de los hijos, tú como mujer estás pues de alguna manera lidiando con esa situación sin ese apoyo que debería dar el padre de tus hijos o de tus hijas, ¿sí? O de alguna manera sufriste algún tipo de abuso físico o verbal de cualquier persona y entonces te hirieron. Y la verdad que eso nos ha dejado sentimientos, ¿sí? Tú sabes, te hirieron y entonces ahora tú cargas con resentimiento, con amargura, con rencor, con ira, con odio en tu vida y entonces estás sufriendo sin importar si ocurrió hace mucho tiempo o apenas acaba de suceder. No solo te afectaron a ti esas heridas, sino también la está llevando la gente que más amas, la gente que está más cercana a ti y eso te duele muchísimo, la verdad. Y entonces cargamos con todo eso, nos aferramos a esos resentimientos que te acabo de mencionar, dejamos que se prolonguen por tiempo y entonces pagamos un precio muy alto por experimentar ese sentimiento tóxico en nuestra vida, ¿sí? Y la verdad, no me dejarás mentir, es que no queremos vivir de esa manera, queremos viajar ligeros en la vida, siendo libres, avanzar y ver el futuro con esperanza que tenemos por delante, ¿sí? Y entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es ver algunos mitos, algunas creencias que son equivocadas, por eso son mitos acerca del perdón, interfieren con perdonar y nos confunden para no perdonar, ¿sí? Que es muy importante y seguir avanzando en nuestra vida. Mira, son 4 mitos, 4 creencias que realmente no son. Y entonces dice primero, perdonar no borra la memoria. Claro, o sea, realmente no hace que le dé Alzheimer a la persona y se le olvide, ¿sí? Para nada. Perdonar no elimina las consecuencias, claro que no, las consecuencias pueden estar ahí. Perdonar no restaura la relación, la confianza, no, la verdad que no. El hecho que tú perdones no va a restaurar la confianza al momento. Es el nuevo comportamiento de la otra persona tuya lo que va realmente a restaurar la confianza. Perdonar no siempre acaba con reconciliación. De hecho, no deberías buscar una reconciliación para poder perdonar. Decir, no, hasta que no me reconcilie, perdono. No, tú puedes perdonar y no acabar en una reconciliación, ¿sí? Y entonces tú ves esta lista que te acabo de poner ahí, ¿sí? Y no borra la memoria cuando perdono, no elimina las consecuencias, no restaura la confianza, no siempre termina en una reconciliación. Y entonces dices, entonces, ¿qué sentido tiene perdonar? Si el perdón no hace todo esto, entonces, ¿para qué perdonar? Si, ¿cuál es el beneficio de todo esto? Y la respuesta es que el beneficio del perdón es libertad en tu vida. El perdón libera. Ahí grábatelo eso todos los días de tu vida. El perdón libera, ¿sí? Y la verdad, estoy seguro que tú y yo queremos vivir en libertad todos los días de nuestra vida. Y déjame decirte además que sí es posible perdonar, pero la única forma es a través de perdonar. Es posible vivir en libertad, pero la única manera es a través de perdonar. Si hay una historia que tú la puedes leer después en los
capítulos 35 al 50 del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, y esta historia tiene que ver con que sí es posible perdonar, sí es una historia impactante realmente, tiene que ver con José. José era uno de dos hermanos, ellos estaban celosos, los hermanos de José con él, porque él era preferido, le tenían envidia, era el preferido de su padre Jacob, y un día deciden venderlo como esclavo a los egipcios, ¿sí? Y entonces lo dieron por muerto, y con el tiempo un día este hombre, José, llega a ser el segundo hombre más importante del pueblo de Egipto, solamente por debajo de Faraón, y se desata una hambruna, y por esa razón estos hermanos de él tienen que ir a Egipto a pedir ayuda, a buscar provisión, sin saber que se iban a topar con su hermano, y que era la persona a quien le iban a pedir la provisión, y a quien habían vendido anteriormente lo habían dado por muerto, ¿sí? Y le piden comida a él. Imagínate la escena, ellos están con él ahí, a quien habían vendido, lo habían dado por muerto, están de rodillas suplicándole a José por esa provisión para no morir de hambre. Y entonces la pregunta aquí es, ¿qué habrías hecho tú ante esa situación? Te vendieron, te dieron por muerto y ahora regresan para pedirte ayuda, alimento, vestido. La verdad es una historia extraordinaria, increíble. Te digo, tienes que leerla, tienes que verla. Capítulo 37 al 50 del libro de Génesis, ¿sí? Es realmente emocionante, es impactante lo que vemos en esa historia, ¿sí? Es una muestra increíble del perdón incondicional. Sí se puede perdonar de una manera incondicional. Y el perdón es posible, no importa lo que te hayan hecho, te acabo de mencionar en la vida de José, ¿sí? Y hay un par de historias que de alguna manera nos sirven también, porque hemos escuchado historias que nos sirven de inspiración para realmente movernos hacia el perdón, porque en algún momento alguien nos ofende, ¿sí o no? O en algún momento nosotros vamos a ofender a otra persona, y entonces nuestras palabras y nuestras acciones crean ofensas. Yo sé que tú has ofendido con palabras, con acciones a otras personas, y estas ofensas al mismo tiempo generan deudas. ¿A qué te refieres, Alfonso, con esto? Bueno, que esas deudas tienen que pagarse. Tú sabes, una deuda tiene que pagarse, y entonces si te deben a ti, emocionalmente estoy hablando, financieramente, psicológicamente, físicamente, quieres que esa persona que te debe te pague esa deuda, ¿sí? Y entonces, sea pequeña, sea grande esa deuda que no se nos paga, nosotros la queremos exigir. Y entonces tenemos dos soluciones cuando se nos debe algo, cuando alguien está endeudado con nosotros. La primera de las soluciones es exigir el pago de la deuda. Es la opción número uno, ¿sí? No es la mejor opción, pero es la más común, ¿sí o no? Exijo el pago, porque de alguna manera, sin darte cuenta, te colocas como un cobrador. Tú sabes, me debes, ¿sí? Es una actitud constante de exigir el pago, me debes, me debes. Es cuando decimos, me deben y me la tienen que pagar, ¿sí? Me la debes, me la tienes que pagar. Y entonces, si tú tienes esa sensación de me la debes, es muy probable que te falte perdonar. Te es difícil perdonar. Yo recuerdo que yo me puse como cobrador en un tiempo porque tenía tan solo 8 años cuando mi padre murió, y yo decía, qué injusto. Mi madre comenzó de estar en casa, ahora tenía que salir a la calle a conseguir el sustento para la familia, mi hermano, ella y yo, ¿sí? Y entonces yo tenía 8 años, yo no sabía realmente lo que estaba pasando, como que bloqueé ese pensamiento, esa situación en mi vida. Y ya como joven adulto intenté de alguna manera entender por qué había pasado eso. Y yo sentía que alguien me debía y yo quería exigir el pago. Y entonces quise exigirlo de alguna manera. El enojo creció en mi vida, no sabía contra quién, contra qué, pero ahí estaba. Y me dolía ver a mi madre tener que salir, pasar poco tiempo con nosotros por conseguir el sustento en la familia. Y al no tener respuestas, entonces me convertí en un juez, no decir, alguien me la va a pagar, sí, me deben, nos deben a mí y a mi familia, a mi mamá, a mi hermano, y nos tiene que pagar, alguien me la tiene que pagar, sí. Mucho desgaste, la verdad, no ir más adelante con esto, poco fruto,
por tener ese sentimiento en mi vida, pero aparte de esta opción de exigir el pago y estar atado a todos estos pensamientos y toxicidad emocional en nuestra vida espiritual, etcétera, hay una segunda opción. Esa segunda opción cuando te ofenden y hay una deuda, porque alguien te hizo algo. Y esa segunda opción es perdonar la deuda. Por un lado está exigir el pago, por otro lado está perdonar la deuda. Y perdonar es realmente lo siguiente, escúchame bien por favor, es decidir, o sea, está implícita una decisión, es cancelar la deuda que te deben, decidir cancelar la deuda que te deben, y entonces el proceso de alinear tus emociones y comportamientos o acciones con esa decisión que tomaste de perdonar la deuda. Ahora, pienso en dos momentos cuando escucho acerca de esta definición que te acabo de dar de perdonar. Pienso en un momento en la vida de Jesús, pienso en otro momento en la vida de Pablo, que nos ayudan a entender de alguna manera el valor y la importancia de perdonar a quienes nos ofenden, ¿sí? Y cómo hacerle además para poder alinear nuestras emociones, nuestras acciones con esa decisión que tomamos de cancelar, de perdonar esa deuda. Así que primero voy a llevarles a lo que Jesús enseñó. Él está enseñando a sus discípulos a orar. Le piden que les diga cómo comunicarse con su Padre Celestial. Así que vamos a esos textos. Acompáñame, por favor. Dice: ustedes, pues, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Ahora, cuando Jesús está enseñando a orar, Él le da mucha importancia a varias cosas. No me quiero meter en eso, pero lo que veo es que una de las cosas a las cuales les da mucha relevancia, mucha importancia, es al perdón, a perdonar a otras personas. Y yo me pregunto, ¿y por qué razón? Bueno, porque de alguna manera sabe lo que hace el perdón o la falta de perdón en la vida de las personas, ¿sí? Cuando tú perdonas, te libera, y Jesús sabe de esa libertad a nuestra vida. Así que este no es un consejo, este es el consejo de consejos, es el consejo, ¿sí? Pero ¿cómo nos cuesta realmente, sí? Entonces perdonar es decidir. Acuérdate, perdonar es decidir ¿qué? Decidir cancelar la deuda que te deben y al mismo tiempo alinear que tus comportamientos y tus acciones, tus emociones con esa decisión que tú tomaste. Esto es extraordinario, la verdad. Y alinear es como un verbo, es una acción, significa alinear esa decisión que ya tomaste previamente con tus emociones, con tus pensamientos, pero la verdad nosotros queremos invertir el proceso y le hacemos de una manera totalmente diferente. Primero queremos sentirlo y luego decidirlo, ¿sí? Y por eso muchas personas tienen expresiones como: bueno, Alfonso, espérame, es que todavía no tengo ganas de perdonar a esa persona. Es que espérame, todavía no estoy lista para perdonar a esa persona. Es que mira, todavía estoy muy enojado, tengo mucho rencor, odio por esa persona, así que no estoy todavía en condiciones de poder perdonar a esa persona. El asunto es que pasan 5 años, volvemos a tener la conversación y sigues diciendo lo mismo, que no estás listo, que no estás lista, ¿sí? Y entonces la verdad, ya llevas 1 año, 2 años sin hablar con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tu hermana, porque aún no sientes que estás lista. Pero lo que no sabes, escúchame bien, es que cada vez que tú retrasas la decisión de perdonar, te estás de alguna manera alejando de estar preparado o preparada para tomar esa decisión de perdonar a otra persona. Yo sé que muchos de ustedes que me están escuchando el día de hoy, la verdad es que de alguna manera están lidiando con deudas, heridas, ofensas que les hicieron otras personas. Y yo, espérame, no quiero minimizar lo que te hicieron, quiero reconocer que perdonar no es fácil, ¿sí? Lo reconozco, ¿sí?
Reconozco también que el perdón de alguna manera no es negación. Yo no te estoy diciendo que niegues lo que sucedió, ni las consecuencias que estás viviendo o sufriendo el día de hoy. De hecho, la aceptación y dejarlo ir son aspectos claves de alguna manera del perdón en nuestra vida. Lo que quiero decir realmente es que puede ser, escúchame bien por favor, que nunca recibas una disculpa de la persona que te ofendió, como para sentirte listo para perdonar a esa persona, ¿sí? O puede ser que esa persona de alguna manera nunca entienda realmente el daño que te hizo con esa ofensa. Quizá nunca lo entienda, como para decir, es que hasta que lo entienda voy a perdonar. Pero si tu liberación de la ira, del enojo, de la amargura, del resentimiento depende de eso, de que la persona lo entienda, de que la persona te pida una disculpa, de que te diga lo siento, ¿sí? O de que estés listo, lista para perdonar, entonces te estás colocando tú mismo unas cadenas gruesas alrededor tuyo, ¿sí? Que no puedes romper, que no puedes quitar, y entonces eres prisionero ahora. ¿Y sabes de quién eres prisionero? De esa persona que tanto odias, con que tienes ese resentimiento y ese rencor. Hey, escúchame por favor, no le des a nadie, no le des a ninguna persona ese tipo de poder sobre tu vida. Para nada, para nada. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y la manera de tener vida en abundancia es a través de perdonar a otros. No es fácil, no es negar lo que sucedió. Perdonar no es algo que se hace una sola vez y ya. Es un proceso en nuestra vida. De hecho, me encanta esta frase del doctor Luther King, donde dice, el perdón no es un acto ocasional, o sea, de vez en cuando, sino es una actitud constante en nuestra vida. Es un proceso que dura toda la vida. Perdonar es recordar lo que Dios hizo por cada uno de nosotros a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Es una actitud constante. Ahora vayamos al Pablo también, el apóstol Pablo. Él escribe en una carta, está en la cárcel y le escribe a la iglesia que está en Éfeso. No merecía estar en la cárcel, te lo aclaro, falsas acusaciones contra él, era una persona inocente, pero ve lo que escribe Pablo. Esto es muy interesante, acompáñame por favor a esos textos de la Biblia, son extraordinarios. Dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta, dice. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. O sea, lo principal que Pablo está diciendo en este texto es: las personas perdonadas perdonan. Si tú te sabes perdonado por Dios, entonces vas a perdonar. Pablo dice, hey, entiende que has sido perdonado por tu Padre Celestial. Y cuando eso te llega al corazón, cuando tú sabes y entiendes y comprendes que has sido perdonado por tu Padre Celestial, entonces reconoces, y al reconocer vas a recordar todos los días de tu vida lo que Él ha hecho por ti. Y entonces vas a recordar y vas a decir, ¿quién soy yo para no perdonar a otras personas si mi Padre Celestial a mí me perdonó todas las ofensas que yo he hecho con otras personas y contra Él? Hey, extraordinario, ¿sí o no? Y la buena noticia en medio de este mensaje es que a pesar de que tú y yo somos pecadores, porque lo somos, a pesar de eso Cristo murió por nosotros en la cruz, canceló la deuda que había en contra nuestra. Tú y yo somos libres el día de hoy, no hay condenación para nosotros. Es extraordinario. Se trata realmente de que Dios lo hizo por amor. Dios te ama, no importa lo que hayas hecho, no importa qué o cuán pecador seas o cuán justo o justa te consideres tú, cuán cerca o retirado te sientas de Dios, Él te perdonó.
¿Cómo te perdonó? A través de Cristo, a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, ¿sí? Y sabes una cosa más, Dios perdonó de igual forma, y esto es fuerte, a las personas que tanto daño y tantas ofensas y dolor han causado en tu vida. No hay nada, escúchame bien, no hay nada que tú no puedas perdonar cuando aceptas y recibes el perdón incondicional de Dios sobre tu vida. Nada, nada que no puedas perdonar. Y cuando abrazas ese perdón diariamente, todos los días, algo maravilloso sucede en tu vida. Estoy seguro. Es extraordinario, la verdad. No es fácil. Suena fácil, pero no es fácil. Pero si seguimos el ejemplo de Jesús y de alguna manera recordamos diariamente lo que Pablo escribió y te acabo de leer, lo que Dios hizo por nosotros a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, entonces podemos de alguna manera perdonar a otras personas sus heridas y sus ofensas, y eso nos va a liberar. Esto es increíble, la verdad. Nos va a dar paz en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestras decisiones, y entonces podemos viajar en la vida ligeros, sin cargas, sin ataduras, sin rencor, sin amargura, sin resentimiento. Así que perdonar, la verdad, no justifica ni aprueba eso que te hicieron y te causó tanto daño. Perdonar te libera. Es lo que hace, te libera. Y quizá hoy tú me estás escuchando y tú necesitas perdonarte a ti mismo. Porque primero es posible que necesites perdonarte a ti mismo antes de poder perdonar a otras personas. Perdonarte por el dolor, el daño que has ocasionado a otras personas, ¿sí? Por haber hecho eso que tanto criticabas que otras personas hacían, por las malas decisiones que has tomado en tu vida, porque de alguna manera hiciste eso que tú dijiste un día que jamás lo harías, ¿sí? Ahora, no te agüites, la verdad. Quiero decirte que no eres la única o el único que ha hecho esto. No estás solo en esto. Todos de alguna manera hemos fallado. Yo he fallado también. He ofendido a otras personas. Pero quiero decirte esto. Escúchame bien enseguida lo que yo te quiero decir. Es muy importante. Así que vamos a pasar a ese otro punto, por favor. Este salmo es extraordinario, porque este salmo es uno de mis salmos preferidos. Dice, dichoso aquel a quien se le perdona, a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, dice el salmista, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Y la verdad, quiero decirte algo, que desde entonces, en lo personal, el perdón de Dios y su gracia ha sido o es lo que me permite estar delante de ustedes el día de hoy. Y yo puedo decir, qué bueno que lo hice, qué bueno que decidí perdonar y abrazar el perdón de Dios. Qué bueno que decidí abrazar el perdón incondicional de Dios, perdonarme, perdonar a otros, liberarme para vivir sin culpa en mi vida. Y aunque a veces me siento culpable por condenación por ciertos actos de mi vida, malas decisiones, yo recuerdo lo que el Señor dice en su palabra, dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerdo otro texto que dice, Alfonso, te basta mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y esto es extraordinario, la verdad. Amigos que están aquí conmigo el día de hoy, la pregunta obligada para hoy es, ¿a quién debo perdonar? ¿A quién debes perdonar?
Si no lo sabes, entonces lo que yo te digo es que ores, hables con tu Padre Celestial, pídele que revele a tu corazón a quién debes perdonar. Si es a ti mismo, si es a otra persona, recuerda el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario que nos da libertad. En la cruz Él canceló tu deuda, canceló mi deuda y la de todas las personas, incluso que nos han ofendido a ti y a mí. Lo hizo por amor y para que tú y yo podamos vivir en libertad. Y recuerda, no hay nada que tú y yo no podamos perdonar. Hoy es un día excelente para que tú tomes esa decisión de perdonar. No esperes más tiempo, ni un minuto más, ¿sí? Hazlo el día de hoy, hazlo en este momento. ¿Sabes por qué? Porque con el tiempo un día vas a mirar atrás y vas a decir, qué bueno que lo hice. Gracias por acompañarnos en este fin de nuestra serie. Esté pendiente de nuestra próxima serie. Nos vemos pronto. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de los mensajes y eventos que tenemos especialmente para ti. Dar es nuestro estilo de vida y gracias a tu generosidad es posible hacer todo lo que hacemos y apoyar a los distintos misioneros para que el mensaje de esperanza y salvación llegue a cada rincón del mundo. Betel Norte, donde todos somos familia.